Hola a todos, lo que vamos a ver en este video es muy sencillo. Vamos a ver el modelo de debate de parlamentario británico y también cómo operan los torneos, es decir, cuántas rondas tienen, cómo se vive estando en un torneo, en el cual voy a dar algunos consejos muy básicos. Para atender el primer punto, que es ¿qué es el modelo de debate parlamentario británico?, quiero que se vean principalmente una imagen, ya que en este modelo de debate incluye 4 equipos distintos para la discusión, que se dividen en distintas cámaras, que es la Cámara Alta de Gobierno, la Cámara Alta de Oposición, la Cámara Baja de Gobierno y la Cámara Baja de Oposición. Equipos conformados por 2 oradores, que estos 2 oradores tienen distintas funciones y distintos objetivos. Vamos a analizar el primer orador, que es el que abre el debate, que se llama primer ministro. Y el primer ministro, como primera obligación, es darnos el encuadre de la moción. ¿Qué es el encuadre? Es decir, aclararnos qué tipo de tesis es, aclararnos precisamente si hay una reserva o no hay una reserva, darnos las definiciones, la carga de la prueba y por supuesto el status quo. Esto básicamente y a grandes rasgos es el encuadre como principal que nos tiene que dar el primer ministro. Pero otra de sus labores es darnos a conocer sus argumentos y por último hacer un breve sumario de su discurso. El segundo en hablar es el líder de oposición. Líder de oposición cuyas funciones tiene un asunto que es impugnar, aclarar o ampliar lo que es el encuadre que nos da el primer ministro, cosa que si no se quiere hacer por el líder de oposición no hay ningún problema. El encuadre que se va a tomar en cuenta para el debate es el que se da el primer ministro en caso de que el líder de oposición no impugne o no aclare o no venga a hacer una ampliación con respecto al encuadre que nos da el primer ministro. Esta es una de sus labores del líder de oposición. Pero también aquí ya entra otra labor, que es el labor de refutar y recusar los argumentos que nos viene a dar el primer ministro. Y por supuesto también el líder de oposición tiene la obligación de darnos a conocer su gama de argumentos para defender por supuesto su postura. Y por supuesto hacer un breve sumario de lo que es este discurso. Breve paréntesis que efectivamente tengo que hacer. Cabe resaltar pues que gobierno es la postura que se defiende a favor y oposición es la postura que se defiende en contra. Bien, bajo esta aclaración pues podemos seguir con este video. Después de que ya salió el primer ministro, viene el líder de oposición, sigue el viceprimer ministro. Y el viceprimer ministro, ¿cuáles son sus obligaciones o el trabajo que tiene que hacer en el debate? Son básicamente 4 aspectos. El primero, que es refutar o recusar los argumentos que se han dicho por parte de la oposición. Después argumentar, por supuesto, darnos a conocer un nuevo argumento y por supuesto lo que es el breve sumario de su discurso. Básicamente esas son a grandes rasgos las obligaciones que tiene el viceprimer ministro. Pero después viene el vicelíder de oposición. Y el vicelíder de oposición básicamente tiene lo mismo o es muy similar, que viene a refutar principalmente y a recusar lo que se ha dicho por parte del viceprimer ministro y por supuesto del primer ministro. Después viene a reforzar por supuesto los argumentos de su líder, de su compañero. Y por último viene pues a argumentar o a darnos a conocer su argumento y por último hacer un breve sumario de este discurso. Esto evidentemente a grandes rasgos. El trabajo del viceprimer ministro y del vicelíder de oposición son sumamente muy similares a la hora de la discusión. Posteriormente aquí se cierra lo que es el debate en cámaras altas, pero viene a ser un debate en las cámaras bajas. Y después de que termina su discurso el vicelíder de oposición, viene a pasar el debate en cámaras bajas, que viene lo que es el miembro o el extensionista de gobierno. Y estimados, ¿cuáles son las obligaciones del miembro o extensionista de gobierno? Es refutar o recusar los argumentos que se han dicho por la Cámara Alta de Oposición, pero también nos viene a extender precisamente lo que es el debate con un argumento nuevo. Distintos pensadores del debate a nivel Latinoamérica y por supuesto a nivel del mundo nos han tratado de dar a conocer cómo se puede extender precisamente un debate. Muchos dicen que es a través de nuevos análisis, de nuevas evidencias, de nuevos enfoques que se les pueden dar a los argumentos que se han dicho por parte de nuestra Cámara Alta. Sin embargo, como regla general precisamente es que se dé a conocer un nuevo argumento que no se haya tocado por supuesto en las cámaras altas, y es ahí cuando se extiende de manera perfecta lo que es este debate. Y por último, el miembro o el extensionista de gobierno pues también
hace un breve sumario de lo que fue, por supuesto, ese discurso. Recopilando entonces, viene a refutar, a recusar, a extender el debate a través de un argumento nuevo y, por supuesto, a hacer un breve sumario de su discurso. Y de manera muy similar también es el extensionista o miembro de la oposición, hace básicamente lo mismo. Viene a refutar principalmente de manera directa lo que nos dijo el extensionista de gobierno, pero también lo que se ha dicho por parte de las cámaras altas. Entonces hace labor también de refutación y recusación, pero también él tiene que extender, por supuesto, el debate a través de un argumento nuevo. Y como última cuestión, pues hacer un breve sumario de lo que fue su discurso. Hasta aquí viene después el látigo de gobierno. El látigo de gobierno, cuya función es muy simple, que es refutar evidentemente lo que se ha dicho, recusar lo que se ha dicho por parte de la Cámara de Oposición hasta ese momento, y posteriormente presentar los puntos de choque. Aunque los puntos de choque no es algo que sea una obligación como tal, es una técnica para dar a entenderle al panel por qué nosotros, a través de puntos de choque, es decir, de lo que más se estuvo discutiendo en el debate, cómo nosotros ganamos lo que es dicha discusión. Y por último, pues también hacer un breve sumario de su discurso. Y asimismo sucede con lo que es el látigo de oposición, que este es el que cierra el debate, que también tiene la labor de refutar o de recusar, por supuesto, ahora sí ya todo lo que se ha dicho por parte de la Cámara de Gobierno, pero también de dar a conocer los puntos de choque, cuya cuestión es mostrarnos cómo es que su Cámara precisamente gana lo que es esta disputa, o lo que gana el debate, y por último hacer un breve sumario de lo que fue su discurso. Cabe señalar ahora tres cuestiones básicas del modelo. En este modelo de debate parlamentario británico, la moción que se da para debatir se da con un tiempo de 15 minutos de antelación, minutos que nosotros debemos de invertirlos en preparar precisamente nuestro caso sin ayuda tecnológica. Solamente se pueden consultar libros o cuestiones impresas, pero definitivamente nunca una ayuda tecnológica, porque esto hace que nos rete intelectualmente para preparar lo que es nuestros casos. Los 15 minutos tenemos para preparar la moción y entrar a discutir. Posteriormente, otra cuestión es que todos los oradores tienen 7 minutos para hablar, sin excepción alguna. Tanto el primer ministro hasta el líder de oposición tienen 7 minutos para dar su discurso. El consejo pues es que agotemos este tiempo para que efectivamente pues logremos algunos puntos de orador o tengamos mejor cumplimiento de rol con respecto a nuestras obligaciones. Y el último punto que les quiero dar a conocer sobre el parlamentario británico como modelo de debate es que hay algo que se llaman puntos de información. Puntos de información que se pueden hacer después del primer minuto del discurso del orador en turno hasta el 6º minuto del discurso del orador en turno. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, está hablando el primer ministro, pasa el primer minuto y yo, como líder de oposición, o como cualquier miembro o como cualquier integrante de toda la Cámara de Oposición, puedo levantar, extender mi mano y hacerle una pregunta. ¿Para qué esto? Para aclarar ciertas cosas, para refutar ciertas cosas, para sacar nueva información, o simplemente como una estrategia de pregunta y respuesta para poder tratar de ganar lo que es esta disputa. Bien, hasta aquí precisamente muy a grandes rasgos cómo es el modelo de debate de parlamentario británico, y ahora pasaremos a ciertas cuestiones de cómo operan precisamente los torneos, y les daré a conocer algunos consejos. Principalmente pues antes de que empiecen las rondas o antes de que empiece el torneo, principalmente muy probable exista un protocolo de bienvenida, y después algo muy importante y muy interesante, que son la cuestión de los cursos o los talleres, que yo los invito principalmente a acudir a estos talleres, y ustedes mismos como personas, como individuos, conozcan cuáles son sus carencias como debatiente y puedan acudir a alguno de los talleres que precisamente se están ofertando, ya sea de argumentación, ya sea del modelo, ya sea sobre falacias, etcétera, etcétera. Normalmente los torneos de debate dan a conocer o dan efectivamente a los debatientes algunos cursos, pero mi consejo es que sí entren a los cursos que más efectivamente les puedan servir o atendiendo a sus carencias como debatiente. Posteriormente existen pues las rondas, ¿no? Las rondas de debate. Normalmente en un torneo son de 6 a 9 rondas preliminares,
pero aquí el consejo es que siempre se llegue puntual a lo que son estas rondas, porque siempre hay un pro registro o normalmente nombran lista, y si pues llegamos tarde pues no vamos a entrar a la ronda. En esta ronda se inicia con la ronda 0, que cabe señalar que la ronda 0 pues no nos da puntos. Sin embargo, la finalidad, a como yo la he visto con mi experiencia, es para encontrar fortalezas y carencias de mi equipo para poderlas mejorar en la ronda 1, que esta pues ya tiene valor de puntaje para acumularlas y pasar a lo que son otras rondas, ¿no? Como yo les había dicho, uno acude, se registra y normalmente pues el comité, el cuerpo académico pues nombra la moción en el auditorio, nos la hace conocer, también nos hace conocer cuál va a ser nuestra cámara, si nosotros vamos a debatir en la cámara alta, en la cámara baja de gobierno, en la cámara alta, en la cámara baja de oposición, y pues tenemos 15 minutos para preparar lo que es la moción a debatir. Y aquí precisamente va el consejo, de donde cuando nos dan precisamente la moción, hay que acercarnos al salón, aún estemos preparando, para que por si se acaban o si se agota el tiempo de los 15 minutos, pues poder llegar rápidamente a lo que es al salón. Estar pendiente con eso. Siempre cuando estemos preparando el caso o la moción, hay que ir caminando básicamente, o encontrar un lugar cercano de nuestro salón que nos corresponde debatir. Después se dan las 9 rondas en los torneos, y sucede algo en distintos torneos que le llaman la noche de break, donde ahí estipulan o nos dicen quiénes son los que pasan a las siguientes rondas de finales. A lo largo de mi experiencia, normalmente hacen, como les repito, esa noche de break, o en algunos linkean 2 eventos sociales, que es como la noche de todos los países, donde todos los países van y dan a conocer sus bebidas, su comida, su cultura, y ahí normalmente en ese evento social pues nos dan a conocer quienes pasan a las rondas finales, que ya pueden ser octavos de final, o cuartos de final, o semifinal, o final, depende de cómo se maneje el torneo, que normalmente es a cuartos de final, y ya ahí pues pasas a semifinal y a final, ¿no? Mi consejo principalmente con respecto a los eventos sociales es que definitivamente, si nosotros logramos pasar, que espero que sí, a las siguientes rondas, pues no bebamos mucho, o no hay que desvelarnos tanto, porque básicamente los torneos también es mucho de estar bien precisamente físicamente y mentalmente, ¿no? De mucho aguante. Por lo tanto, queremos que evidentemente sea lo mejor, ¿no? La mejor cuestión para estar debatiendo. Después vemos que precisamente está como por última cuestión lo que es que ya que pasemos, pues ya siguen las otras rondas, que es de final, de cuartos de final, semifinal o final, que aquí es donde precisamente tenemos que dar todo, y que precisamente tenemos que estar bien emocionalmente pues para pasar, ¿no? Bien, hasta aquí algunos consejos y cómo operan a grandes rasgos, por supuesto, lo que son los torneos de debate a nivel mundial y por supuesto a nivel local, y en su país normalmente ocurre de esta manera. Y pues espero que definitivamente pues les sirvan estos consejos a todas aquellas personas que van a acudir a los torneos de debate, específicamente a TODI 2018 en Perú, que pues les vaya bastante bien. Para mí es un honor, por supuesto, dar esta pequeña charla. También cabe resaltar que si quedan algunas dudas, puesto que uno de los requisitos era que este video sea fuera de muy breve, pero si quedan algunas dudas me pueden contactar por Facebook a Ivanjo García Campos, y podemos charlar ahí con aspectos más particulares, o por correo, que es ivanjo.campos@gmail. me pueden mandar todas sus dudas y podemos aclarar pues algunas cosas o cuestiones que hayan quedado no muy claras. Y por último, pues agradecer a David Alatorre, que David Alatorre me da la confianza de poder hacer esta charla, de poder brindarles este video para que ustedes puedan tener mejores bosquejos a grandes rasgos de cómo opera un torneo, y por supuesto de cómo opera el modelo de debate parlamentario británico. Sin más que decir, pues un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México, y espero vernos pronto en algún torneo de debate. Muchas gracias y éxito a todos.